Siempre Sol, de 7 a 12. Daniel Tonietti y equipo en la 530. Bueno, estamos en un nuevo conversatorio junto al vicepresidente mandato cumplido, Amado. Amado, ¿cómo andás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Artemio, todas y todos. Bien. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, también está con nosotros Artemio López. 3 temas, como todas las semanas. Lanzamiento de la precandidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires del exministro Florencio Randazzo y la posibilidad de que se pueda habilitar una tercera vía, un tercer camino desde el punto de vista electoral. Después la puja que se está dando salarial, ¿no? Ya empieza a vislumbrarse, anticipada también en análisis por Artemio aquí en nuestro espacio, a partir de la decisión de los trabajadores del Congreso, decisión que tomó Cristina y Massa de habilitar un aumento paritario por encima de la pauta dispuesta por el gobierno. Y para comenzar, un tema que hemos definido en este espacio, quizás erróneamente o no, y lo venimos conversando y lo venimos instalando en la medida de nuestras posibilidades, como uno de los temas centrales para el desarrollo de la Argentina, como es la principal vía navegable, y una de las principales vías navegables del mundo, lo que tenga que ver con la comercialización de cereales fundamentalmente y de proteína de origen vegetal. El 80% de las exportaciones salen por lo que se llama la vía fluvial troncal del río Paraná, el río Paraguay, el río Paraná y el río de la Plata. El gobierno anunció en el día de hoy, casualmente, lo que estaba previsto, que es el llamado, una licitación corta de un año para el llamado de una gran licitación para la operación de lo que tiene que ver con el dragado, el balizamiento y otros tipos de obras de infraestructura y mantenimiento en la principal vía de navegación, como lo relatábamos recién, que es el río Paraná. Bueno, punto central, ¿no? De hecho, forma parte de la historia argentina, ¿no? La vuelta a la batalla de Obligado y demás. Amado, luces y sombras de esta novedad y de esta nueva batalla, ya no militar, pero sí por otros medios. Sí, como bien decís, luces y sombras es un lindo título para empezar a hablar de esto, ¿no? Porque yo diría, la gran luz es que algo que hace 3 meses parecía que estaba jugado y definido por los próximos 10 o 20 años, entra en un terreno en el cual hay mucho espacio para discutir, mucho espacio para visibilizar y en definitiva mucho espacio para cómo se van a definir dentro de un año la toma de decisiones respecto a qué va a pasar con esa hidrovía. Para poner nuestra visión, por lo menos, es que ninguna medida por sí sola va a solucionar las dificultades que arrastra Argentina. Te diría que reflexionando vienen desde el 57, ¿no? Cuando la revolución fusiladora desarticuló la Constitución del año 49, porque el recorrido que hizo la Argentina del 45 al 55 no tenía que ver con medidas sueltas, sino con una nueva conceptualización del comercio exterior, de la industrialización, de las relaciones internacionales, de la distribución del ingreso, de los derechos sociales. Bueno, pero está claro que hay algunas medidas que por sí mismas tienen importancia, como en su momento fue la recuperación del sistema jubilatorio durante el gobierno de Cristina, o como sería hoy la recuperación del funcionamiento de esta vía troncal, como la definiste vos, donde pasa el 80% de nuestras exportaciones. Entonces, en definitiva, me parece que el gobierno ha tomado una decisión razonable para abrir esa discusión y esa disputa, para acumular desde el campo popular correlación de fuerzas que en este caso tienen que ver con la conciencia popular y con la presión que se hace desde la fuerza política y desde los votos, porque del otro lado están los otros componentes de la correlación de fuerza: el capital internacional, los monopolios, los oligopolios. Entonces está claro que la única forma de discutir esto es que el gobierno sienta que tiene espalda política y organización popular para sostener una decisión.
Pero te diría que es un derrotero interesante. Hace 3 meses estaba definido que Argentina iba a repetir un esquema que viene desde el momento más neoliberal de la Argentina, que es el gobierno de Menem, articulando con el consenso de Washington todo lo que podía, como dijo, todo lo que pueda hacer el Estado no lo hará, creo que dijo, confundiéndose en un discurso, y la posibilidad de seguir modificando esta situación, que en el mejor de los casos será el control estatal y la operación estatal, pero también pueden surgir cosas intermedias que vayan en este camino, como por ejemplo, en definitiva, quién cobra y quién administra los fondos, ¿no es cierto? Y qué grado de control hay, porque vinculado a esto está no solo el dragado, sino el control de los puertos, el control del comercio exterior, la posibilidad de descubrir el famoso tema de la triangulación de las exportaciones, y no solo los precios sino las cantidades también. Un tema central, sin duda alguna, el tema del Paraná. Ahí tenemos un video como para poder acompañar lo que estamos relatando, y otro de los temas centrales también, Artemio, tiene que ver con la discusión paritaria que se está dando. Vos pusiste en valor lo que sucedió la semana pasada con el presidente de la Nación, el gremio de los bancarios, con una pauta salarial de 45 puntos, con el presidente firmando como testigo, ¿no?, con lo que eso implica. Pero, como destacábamos la semana pasada y lo volvemos a retirar hoy, estamos hablando de un gremio que tiene una enorme capacidad de organización, tradición, capacidad coercitiva, a la hora de poder imponer su criterio en una negociación. Pero y te pregunto, Artemio, ¿y qué pasa con el 35% de los que están afuera del sistema, trabajadores? Bueno, aparentemente el ministro Moroni, el ministro ha determinado que se van a abrir las paritarias que sean necesarias, y muchos de los gremios que estaban por afuera de estas grandes paritarias que vos señalaste, hay que agregarle la más grande paritaria a nivel nacional, que fue la de ATE Neuquén, con el 53.09 más 85.000 pesos por afuera del convenio. Esa fue hasta ahora la paritaria anual más importante a nivel nacional, bien por arriba de la inflación, por lo menos la que tenemos, bueno, bien por arriba, 5 puntos por arriba. Creo que hay una señal del gobierno bien clara para que estas correcciones salariales se extiendan a diversos gremios. De hecho, hubo ya señalamiento de que se va a actualizar el salario mínimo, en atención a los nuevos a la nueva pauta inflacionaria. Lo mismo creo va a pasar con jubilaciones y pensiones. Ya se habla de una actualización de jubilaciones y pensiones a través de bonos, pero también de un incremento en el monto vía un incremento porcentual, porque es evidente que los salarios y los ingresos se están poniendo en el techo al crecimiento. El crecimiento económico, el consumo no está creciendo, el crecimiento económico está ralentizado, es evidente. Se estima, por ejemplo, que los datos preliminares de pobreza van a mostrar un crecimiento de 2 puntos en los niveles de pobreza con respecto al 2020. O sea que todo este reacomodamiento que veníamos señalando como necesario, el gobierno lo está tomando de alguna manera, incorporando, no por lo que dijimos nosotros, sino por lo está viendo, que efectivamente hay un techo de cristal muy fuerte para el consumo. Eso ralentiza el crecimiento, y que es necesario darle impulso a los ingresos familiares, impulso a los salarios, impulso a las jubilaciones, pensiones y obviamente salarios mínimos. Me parece que hay buenas noticias en esa dirección, pero bueno, falta la concreción. A ver, ¿y cuándo llegarían esas buenas noticias? ¿No? Bueno, porque yo creo que tiene que ser inminente, Daniel. Estamos ya en una circunstancia, no quiero hablar de una cuestión estrictamente electoral, pero estamos marcando de que hay un aumento en la pobreza estimado en 2 puntos, o sea que estamos en una situación de ingreso muy crítica. A mí me parece, Daniel, que esto que está señalando Artemio es muy interesante también, no solo en términos de los índices, sino de los índices, las mediciones, sino de la dinámica que podría darle al funcionamiento del sistema económico argentino a partir de este tipo de medidas, porque ha quedado demostrado que
los problemas en el dólar, contrariamente a lo que piensa el ministro Guzmán, serían más graves si se diera crecimiento sin una mejora en la distribución del ingreso. El crecimiento acompañado de una mejor distribución del ingreso, justamente estimo que tendría la situación contraria, donde podría hacer un aumento en la actividad que es apropiado por el conjunto de la comunidad argentina, y a partir de ahí se convierte en el motor de una dinámica que se puede sostener en el tiempo. Si hubiera crecimiento sin mejora en la distribución, sería realmente una situación catastrófica, por lo que señala Artemio, que es el aumento de la pobreza y las dificultades inclusive de los salarios de la economía formal, ni que hablar de lo que está sucediendo en la economía informal, ¿no? Pero también de la dinámica de toda la macroeconomía argentina. Así que hay que, me parece, alentar este enfoque que está teniendo el gobierno en esta etapa de ir por el camino de una mejora distributiva, lo que nosotros venimos pidiendo, te diría, de antes mismo de que asumiera, ¿no?, el shock distributivo. Bueno, quizás no sea un shock, pero sí un impulso interesante. No, y fíjate que en términos distributivos, Daniel, Amado, lo que vos señalás es absolutamente pertinente. Te voy a dar dos datos que me van a relevar de mayores comentarios. La brecha entre el 10% más rico y más pobre estaba en 18 veces cuando se retiró Cristina. Hoy está en 23. Y el índice de Gini, que mide concentración del ingreso, estaba en 0,427 y hoy está en 0,450, aproximándonos al índice del 2001. O sea, efectivamente se necesita un shock distributivo y mejorar la distribución del ingreso, porque estamos en una situación crítica. Y te diría que no es un tema electoral, es un tema de la posibilidad de funcionamiento de la sociedad argentina, ¿no? Ustedes plantean que no es un tema electoral, pero es inevitable pensarlo en esa clave. Vos, Artemio, venís reflexionando mucho sobre un sector que es políticamente blando, más permeable, es ese sector que podemos identificarlo como clase media baja, que es medio resiliente a recibir ayuda del Estado, que es muy en los discursos más estandarizados, más cuentapropista, más emprendedor, más monotributista, más comerciante, más informal, pero con aspiraciones, que es el voto que tuvo de alguna manera, es el voto del 54% de Cristina y Amado en el 2011, el voto que pierde en el 2013 y que se lleva Massa, el voto que le da un voto de confianza a Macri, el voto que vuelve con Alberto y Cristina en el 2019, y es una masa electoral que pueden ser 10 puntos, 15 puntos, 8 puntos, no sé, habría que ver. Hoy, Daniel, estamos en 15 puntos de indecisos, y el gran volumen de esos indecisos, a través de estudios, obviamente esto llevado adelante con estudios de caso por la consultora Proyección, el clivaje social de ese indeciso es dominantemente segmentos medios y medios bajos. Bueno, ¿y a ellos qué? ¿Y a ellos qué? Porque esos son los que definen un proceso electoral, ellos la están pasando mal, digamos, son monotributistas, recibieron poca asistencia durante la pandemia, les llegó quizás el IFE. Daniel, tocamos este tema más de una vez y me parece que es buen momento para refrescar alguna propuesta, porque si se avanza, como bien estábamos señalando, con la cuestión del salario mínimo, con un refuerzo salarial, con un refuerzo en jubilaciones, aparece esto que vos estás señalando, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos sectores que no están en esos circuitos? Entonces, me parece que ahí hay dos tipos de medidas que es urgente encarar. Por un lado, yo creo que hay que duplicar la asignación universal por hijo, no para el sector que vos estabas nombrando, sino para el informal, digamos, para el que más dificultades viene teniendo, te diría hace décadas en la República Argentina. ¿A vos no te gusta la tarjeta alimentar? Porque los funcionarios te van a decir... ¿Cómo? No me gusta nada por varios motivos. Primero, me parece que es tomar decisiones por los que reciben la ayuda, de qué, dónde y cómo. Así es.
Y eso no me gusta en términos conceptuales, me parece, si querés, exagerando, una visión gorila, pero a la vez me parece que operativamente tiende a la concentración. Entonces tiene dos tipos de problemas, uno, si querés, filosófico, político, y el otro de funcionamiento de la economía, en contra de los sectores comerciales más precarizados o menos formalizados, y a favor de los sectores más concentrados. Después que tiene, digamos, un paso de varias vueltas por el sistema financiero, ¿no? Porque cualquier ayuda hoy pasa por el sistema financiero, y eso me parece correcto para una mayor transparencia en la primera. El otro día, un dirigente de un movimiento social que tiene la misma posición que vos y la sostiene públicamente, a buen entendedor, pocas palabras, me decía que Mercado Pago se está llevando 7 puntos de la tarjeta alimentaria. Bueno, entonces ahí tenés una de las situaciones, porque después vienen con esas políticas tipo bajémosle el IVA a los alimentos, y resulta que baja el IVA y no bajan los alimentos, entonces debilitan al Estado y fortalecen a los grupos concentrados y perjudican a la población. Entonces no sé de quién hablabas, pero yo creo que esa es uno de los temas centrales para analizar estas políticas públicas, ¿no? Que lejos de estar diseñadas en el esquema del Banco Mundial, tendría que tener un mayor diseño desde la visión concreta de cómo funciona nuestra economía. Ahora, cerramos este tema. Para el otro sector que vos señalabas, Daniel, que es el sector, digamos, clase media baja, sectores que tienen una actividad independiente, si se quiere, o monotributista, yo creo que hay que ir con una ayuda concreta de un monto para todos los comercios que facturen hasta un X monto, que también lo deben recibir. Y por otro lado, el tema de la tasa de interés, que venimos hablando mucho también, ¿no? Tendríamos que tener una tasa de interés cercana a 0 para la actividad económica. Bien, cerrando el tema salarios, vamos a la cuestión electoral. Reapareció Florencio Randazzo. Y veamos esto, el recorrido, un poco la parábola de Randazzo, ¿no? De presentarse en el 2015 como la continuidad del kirchnerismo. Recuerdo yo una visita de Randazzo a Carta Abierta, donde estaba Carta Abierta ahí en la Biblioteca Nacional, cuando la dirigía nuestro querido y admirado Horacio González, a ser presentado hoy como una novedad política al lado de Roberto Lavagna y Graciela Camaño, y presentándose como un candidato con un discurso más tecnocrático. Veámoslo. El tema ferrocarriles, que es una de las grandes asignaturas pendientes que teníamos de este gobierno, nos encontramos la mayor resistencia. Estaba andada en la patria contratista. En esto que dicen defender la industria nacional, no se dejen confundir. No defienden la industria, defienden su propio negocio. A partir de ahí se imponen este tipo de candidatos como Reutemann, como Macri, como Scioli, como Ortega. Digo, mirá, Cristina, yo creo que en realidad yo te tengo que aportar a vos 2 hechos importantes de la gestión. Lo más importante. Dice, ¿cuáles son? Aquellos que tienen más impacto en la gente. Yo voy a trabajar a fondo con el documento y con los trenes. Y por otro lado garantizo la primaria dentro del Frente para la Victoria, diciendo un sale. No hay ninguna posibilidad de ganar la Scioli. Scioli ya ganó. Para los grupos de poder intentan instalar esto en muchos dirigentes oportunistas. Mucho tiempo sin hablar, ¿eh? Sí, bastante. Yo creo que lo más prudente fue llamarme a silencio. Muchos interpretaron ese silencio como un acompañamiento al gobierno de Macri por parte suya. No, eso es tener mala intención. Al contrario. Yo, ¿sabe qué, Gustavo? Yo no destiño, no voy de un partido a otro a ver qué ventaja saco, a ver qué oportunidad me conviene más o menos. Nosotros, compañeros, no desteñimos. Y me parece que ahí va a haber muchos ciudadanos que quieren plebiscitar el gobierno de Macri, y quienes están de acuerdo votarán a favor, y quienes están en contra podrán votar otra alternativa. En este caso tendrán la alternativa, yo digo, del oportunismo de masa,
o la soberbia de Cristina. Nosotros creemos que oportunismo y soberbia. Eso totalmente. Pero la verdad es una pena haber privado de un debate mejor frente a la gente. Es una pena, realmente es una pena. Y perdón, Randazzo, hoy a esta hora, 11:15, está como candidato, está firme. Pero absolutamente. Que bueno, pero es que eso es parte... Cristina les ofrece lugares en la lista de los intendentes que están con Randazzo. Eso es parte de las operaciones que venimos soportando hace tiempo. Randazzo. Nunca me fui. ¿Nunca se fue? No. ¿Va a ser candidato Randazzo? Sí, voy a ser candidato. Pero por lo que dice usted, entonces, ¿lo defraudó Alberto Fernández como presidente? Ustedes tienen una muy buena relación. Pero está claro que no respondió a las expectativas que tenía la mayoría de los argentinos. En el 2017 Cristina me ofreció ser el primer diputado nacional de la provincia de Buenos Aires y decidí ir en una lista como candidato a senador sabiendo que no tenía ninguna posibilidad. Nos acompañan dirigentes de otras fuerzas políticas, nos acompaña el doctor Labaña, Juan Manuel Urtubey, Graciela Camaño, un montón de gente nos acompaña. Bueno, ahí lo veíamos a Florencio. ¿Hay posibilidad, Artemio, de... Estructuralmente es un mal momento para insistir en terceras alternativas, pero bueno, esto creo que está puesto más en función de construir una alternativa electoral tercera a eventualmente esmerilar algunos votos de una de las coaliciones más importantes. Entonces se explica más por ese lado que por una tercera vía que obviamente en Argentina no funciona. Esta es una elección muy... A ver, funciona, quizás no funciona para consolidarse como tercera vía, pero sí funciona, Artemio, y te puedo dar ejemplos, para capacidad de daño, para erosionar algunos de los sectores, y más precisamente al sector del peronismo. A ver, vamos a poner un ejemplo. En el año 2017, hace muy poco tiempo atrás, Massa sacó 11 puntos y Randazzo sacó 5 puntos, lo cual habilitó el triunfo del macrismo en la provincia de Buenos Aires. Quizás no funcionó para presentarse como alternativa, pero sí funcionó como capacidad de daño, ¿no? Sí, por eso, para esmerilar efectivamente electorado de una de las dos coaliciones mayores puede ser. Lo que no va a pasar es que sea una alternativa tercera con volumen electoral. Yo creo, Daniel, que en esta elección es muy probable que los votos disconformes se pierdan más por los bordes que por el medio, además. ¿Qué bordes? Y mira, yo creo que en esta situación donde hay dos fuerzas políticas muy definidas y que son las únicas que tienen hoy por hoy posibilidad de disputar el poder concreto de ganar elecciones, en una elección de medio término que siempre han sido difíciles para el oficialismo del kirchnerismo, ¿no es cierto? Hay que recordar que la única que ganó hasta hoy el kirchnerismo fue la primera, que era cuando se definía el sentido profundo de esa fuerza, que fue Cristina contra Chiche, ¿no? En el 2005. Sí. Las restantes todas se perdieron. No hay una de medio término que se haya ganado, así que se enfrenta a una situación que no va a ser un drama en ningún sentido si se tiene la convicción del rumbo del gobierno, porque ya sucedió muchas veces, y sucedió en el gobierno y fuera del gobierno, porque la última fue 2017. Entonces no hay que dramatizar esta situación. Hay que poner todo lo que se pueda para ganar, hay que preservar la unidad, pero yo creo además que si se pierden votos se van a perder por los bordes, que serían eventualmente la izquierda más tradicional desde el punto de vista del frente de todos, y sería la situación de los libertarios o este tipo de agrupaciones, que es gracioso, ¿no? Se presentan como nuevos. Vos decías Labaña, también López Murphy aparece como una novedad impulsada. Manes aparece como novedad y fue uno de los fundadores del partido Que Se Vayan Todos en el 2001. Entonces son novedades en términos de lo que pretende el sistema mediático concentrado, y así se presentan. Pero me parece que hay más chance que los votos derramen hacia los costados que hacia el centro, en una situación que ustedes dos acaban de caracterizar y sobre todo Artemio precisando cómo había sido
el camino de las, entre comillas, terceras vías. Porque además es muy difícil identificar cuál es el planteo político de la tercera vía, salvo el interés personalísimo de quienes las comandan, ¿no? Pero no aparece cuál es el planteo político de cara a la sociedad. No hay un espacio, no hay ahí un caldo de cultivo, una situación subjetiva, digamos, teniendo en cuenta que, a ver, los últimos 2 años del gobierno de Cristina fueron complicados, fueron difíciles, donde hubo un crecimiento módico, la devaluación del 2014, la pérdida del salario, las restricciones cambiarias, la presión mediática, judicial, ni hablar los 4 años de macrismo, estos 2 años que, por la propia impronta del gobierno, más la pandemia, la situación muy cuesta arriba, ya casi podemos contabilizar 8 años de cierto desánimo, cierta frustración, que eso puede llegar a generar condiciones para que empiece a germinar una tercera vía, un hartazgo, una búsqueda de salida, ¿no? ¿Ustedes descartan eso? Descarto en esta elección que haya una alternativa voluminosa representando ese espacio. Obviamente hacia adelante depende de cómo responda el oficialismo y cómo se comporte la oposición. Nadie puede descartar nada. Hoy no habría espacio para que una tercera alternativa tenga volumen electoral suficiente como para plantarse como alternativa. Pero hacia adelante, bueno. Cuando le preguntás a los randacistas, que no son muchos, digamos, lo que quedó hoy con Randazzo, dicen, ojo que ahí hay 15 puntos, 18 puntos, te hacen la misma cuenta del 2017, ojo que los votos de Massa están dando vuelta, los 5 puntos que tuvo en su momento Randazzo presentándose como una novedad, aritméticamente creen que hay algo por ahí. Sí, bueno, pero me parece que eso es con lo que vos decís aritméticamente, pero me parece que políticamente la lectura que hacen de la coyuntura es errada. Pero obviamente van a volver a jugar su alternativa, porque yo creo que lo que está determinado en ese espacio es tratar de erosionar los votos del Frente de Todos en lo que puedan, más que buscar una alternativa voluminosa de tercera vía. Veremos, es nuestra apreciación, y obviamente está sujeta a la empiria, a que se corrobore con las elecciones. Mi percepción es que está más jugado para erosionar votos de las grandes coaliciones, en este caso el Frente de Todos, que para construir una alternativa tercera. Yo te agregaría, Daniel, a que sí, en una sociedad donde los antagonismos están tan evidenciados en lo real, llamándolo real a la situación económico-social, pero también en lo simbólico, el hartazgo se expresa dentro de los mismos espacios redundantes. O sea, hay una parte de la sociedad que cree que su hartazgo tiene que ver con el daño que hizo Macri, y entonces fortalece su posición dentro del frente, y otra parte que cree que su hartazgo tiene que ver con el populismo que encarnamos nosotros, y eso fortalece su posición dentro del espacio del macrismo. Entonces me parece que el hartazgo está jugando en términos centrípetos más que centrífugos en esta coyuntura de tanta antagonía, de tanto antagonismo. No sé si lo quieren desarrollar hoy, yo se los propongo si quieren, porque es un tema que estamos trabajando mucho en Siempre Soy, y lo vamos a seguir trabajando a partir de una nota de Julio Burman, una pregunta que se hacía Julio Burman en el diario Tiempo Argentino, un politólogo, se preguntaba, ¿el kirchnerismo está perdiendo el voto joven? ¿No? Que empieza a percibirse eso, empieza a detectarse en los estudios de opinión pública la pérdida de la identificación de los jóvenes con el espacio del kirchnerismo, el Frente de Todos, del peronismo, póngale el nombre que les resulte más cómodo. Pero lo podemos dejar para el próximo episodio, es más, hasta lo podemos convocar a Julio para analizarlo con él. Para mí es un elemento relevante. Es un elemento central. Yo estoy
primero lo empecé a percibir, digamos, en el discurso, en los relatos, en la narrativa, en lo que uno escucha, por uno circula, y ahora se empieza a escribir. Y hasta donde yo sé, por lo que pude averiguar, son varios los sectores del gobierno que están muy preocupados, muy, con acento en la U, muy preocupados, en la pérdida de la gravitación del kirchnerismo en el sector de los menores de 25 años, los menores de 29 años y demás. Y lo relaciono también con lo que la situación que describía recién, ¿no? Los 2 años de dificultades del kirchnerismo del 2013 al 2015, o dificultades que hasta en un punto hasta llegaban antes o empezaban antes, el macrismo, y estos 2 años de la impronta de Alberto Fernández y la pandemia. Pero se los dejo para la próxima, no sé si quieren avanzar algo ahora. Sí, yo creo que también tiene que ver con la pérdida del espíritu de rebeldía en la construcción de una épica, de un relato, palabra que es extraño que esté tan denostada, ¿no? Porque ya Platón decía que quienes construyen el relato tienen tanto poder como las fuerzas materiales mismas, en palabras de otra época, ¿no? Sí, igual yo creo que eso puede pasar, pero hay que ver cuánta relevancia estadística tiene. Yo creo que es un fenómeno que es discreto, que tiene efectivamente en la base lo que señaló Amado, pero no sería para mí todavía el fenómeno que explique el comportamiento electoral de cara a las elecciones medio mandato. Hoy, evidentemente, el gobierno tiene menos atractivo para sectores juveniles, pero no me parece que eso estadísticamente tenga un volumen todavía mayor o un volumen preocupante para lo que efectivamente el gobierno tiene por delante, que son las elecciones de noviembre. Bien, hablando de alguien que convocó, vaya si convocó a los jóvenes de la juventud maravillosa. Ayer un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del hombre más gravitante del siglo XX en la Argentina, el movimiento populista que irradia incluso en nuestros días. Estamos hablando del general Juan Domingo Perón, figura que queda un poco en el recuerdo como pieza histórica, pero también es muy contemporánea. Artemio, ahí tenemos la bajada de tapa del diario Noticias en Época, hecha por Rodolfo Walsh. Muchos consideran que es la bajada más importante de la historia del periodismo argentino, y creo que reduce o resume mejor muy bien lo que sintió parte de la sociedad argentina en el momento en que efectivamente se produjo la noticia infausta de la muerte del general Perón. Ustedes lo pueden leer. El general Perón, figura central de la política argentina en los últimos 30 años, murió ayer a las 13:15. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá del fragor de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. Mejor no se podría haber dicho. Redondito. Amado, ¿algo para agregar? No, simplemente que es una figura que sigue iluminando hoy el debate político, así que mirá si será cierto todo lo que dice esa etapa, y lo ilumina en términos de la discusión académica, de la discusión de la política electoral, pero también la discusión de las conciencias de las clases populares, ¿no? Y qué significa ser un trabajador en la Argentina y en esta época. Así que me parece que ningún debate que se dé en la política argentina puede dejar de lado el anclaje de lo que significó la figura de Perón y las transformaciones que hizo, porque si él llegó a transformar la Constitución escrita en el año 49 en un proceso muy democrático e inclusivo de cómo se llevó adelante la reforma de la Constitución, también es cierto que para lograr esto primero fue capaz de reformar la Constitución real, que es la correlación de fuerzas en la vida de nuestro país. La última pregunta, les propongo un juego, si quieren, si se quieren prestar al juego. A ver, ¿a qué Perón prefieren? Y les planteo 3 Perones.
¿sí? 3 perones. El perón del gobierno, ¿no? Llamémoslo 45, 46, 55. El perón de la resistencia y el perón que regresa en el 73. Si quieren poner otro perón o quieren hacer otras divisiones de perones, lo acepto. El juego tiene reglas libres. Como decía Horacio González, ¿qué perón vuelve? Es la gran pregunta de Horacio. Y yo me quedo con el perón de las realizaciones del gobierno. El gobierno inicial, los dos Bien. gobiernos de Perón sentaron las bases de la Argentina moderna, no cabe duda. Bien. Yo no tengo duda de elegir al perón del gobierno, y imagínate que si el perón del gobierno hubiera podido seguir o acompañar a alguien en esa situación, no hubiera existido el perón de la resistencia, que claro, tiene una importancia tremenda, y la organización popular, pero también esa situación fue muy dolorosa para la vida política, económica y social de la Argentina. Yo, para agregar algo, ya que invento el juego tengo que participar, ¿no? Si no, para agregar algo... O sea, que se lleva la pelota. No, para agregar algo y poner no un disenso. Claramente ninguno de los 3 eligió el tercer perón, ¿no? No. Yo tampoco lo elijo, y para mí el perón de la resistencia es el perón que crea el que perdura y el que crea el peronismo. Para mí el peronismo se crea en la resistencia. De hecho, es el único movimiento populista de ese periodo en América Latina, por caso, que pudo sobrevivir. Y mucho tiene que ver con la resistencia, y la resistencia tuvo que ver también con su capacidad política, con su capacidad de resistir casualmente el dolor, los 18 años de exilio y demás. Así que... Pero también, Daniel, con el acompañamiento del pueblo y el pueblo organizado, sí, ¿no? Sí, pero había un líder ahí que estaba dispuesto también a plantear la táctica, la estrategia y claro, por ejemplo, esto que traes es importante. En la elección para constituyentes que hizo la Revolución Fusiladora, porque se dio todos los lujos, para darle cariz democrático hizo una elección de convencionales constituyentes donde el peronismo estaba proscripto y prohibido nombrarlo. Ese era el talante democrático de cómo tenemos la Constitución del 53 hoy. Es cierto que después pasó el 94, ¿no? Pero bueno, estaba muy en discusión, inclusive de intelectuales importantes como Jauretche, Scalabrini y Ortiz, de que había que acompañar a Frondizi en la elección. Y Perón decidió no acompañar y alentar el voto en blanco. Y en la elección ganó el voto en blanco. Así que mirá si habrán sido decisiones sabias, ¿no? Bueno, será hasta la próxima, amigos. Un abrazo muy grande. Gracias, Artemio. Chao, hasta la próxima. Un abrazo grande. Chao, Daniel. Chao a todas y todos.